Toda una familia desapareció después de misa en 1978. 40 años después, el sacristán revela la horrorosa verdad. En una mañana gris de noviembre de 2018, Elena Fuentes, historiadora de 42 años y especialista en casos sin resolver de la región de Jalisco, recibió una llamada que la dejó sin aliento. La voz temblorosa al otro lado de la línea pertenecía a Carlos Mendoza, un notario de San Ignacio de las Peñas que había recibido un paquete sellado de manos de un anciano moribundo. Mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de su oficina en Guadalajara, Elena escuchó los detalles que cambiarían el curso de una investigación dormida durante 4 décadas. Don Ezequiel Quiñones, sacristán de la iglesia de Santa Lucía, durante 53 años, había entregado una confesión jurada junto con una llave oxidada y un mapa dibujado a mano. El documento, fechado apenas horas antes de su fallecimiento, comenzaba con una frase que heló la sangre de Elena. La familia nunca salió del templo. Adjunto a la confesión, encontraron un recorte amarillento del periódico El Informador de Jalisco, fechado el 14 de noviembre de 1978, con el titular «Familia desaparecida tras asistir a misa dominical en San Ignacio». Autoridades sospechan de bandidos en la carretera. Entre las manos temblorosas de Elena, el papel crujía como hojas secas mientras leía las palabras del sacristán que finalmente rompían 4 décadas de silencio. Si esta historia de secretos religiosos enterrados y verdades ocultas te intriga, suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. La iglesia de Santa Lucía no era un templo cualquiera en el paisaje rural de Jalisco. Construida en 1796 por misioneros franciscanos sobre un antiguo lugar de culto indígena, sus muros de cantera rosa y su campanario de estilo colonial se alzaban majestuosos sobre el pueblo de San Ignacio de las Peñas. La iglesia era conocida por sus intrincados retablos barrocos y por albergar una reliquia particularmente venerada, un fragmento óseo atribuido a Santa Lucía, patrona de la vista, traído desde Sicilia a finales del siglo XVIII. Los lugareños hablaban en susurros sobre cómo la iglesia parecía cambiar sutilmente durante la celebración del Día de los Muertos, cuando las velas proyectaban sombras danzantes sobre los santos y el incienso parecía más denso de lo habitual, con un aroma que algunos describían como metálico y sofocante. Y el padre Salomón Ortega había llegado a la parroquia en 1962, un sacerdote joven entonces, con ojos oscuros y profundos, que parecían mirar más allá de las personas. Durante sus primeros años, revitalizó la parroquia, estableció programas de catequesis y ganó la confianza absoluta de sus feligreses. Nadie cuestionaba sus ocasionales viajes a Ciudad de México para reunirse con altos miembros de la diócesis, ni los extraños libros en latín que guardaba celosamente en la sacristía. El padre Ortega era particularmente conocido por su devoción a las almas del purgatorio y por los solemnes responsos que oficiaba, especialmente durante noviembre, mes dedicado a los fieles difuntos. La familia Mendoza Rojas era respetada en San Ignacio. Julián Mendoza, de 42 años, maestro de la escuela local, su esposa Camila Rojas, de 38, enfermera en la clínica del pueblo, y sus 3 hijos, Lucía de 11 años, Miguel de 9 y Gabriel de 6, eran rostros familiares en la comunidad. Asistían fielmente a misa los domingos y participaban en las festividades religiosas. El matrimonio era conocido por su generosidad, aunque algunos notaban cierta inquietud en Camila desde hacía meses, especialmente después de que el padre Ortega comenzara a mostrar un interés particular en la educación religiosa de sus hijos. El domingo 12 de noviembre de 1978 marcó un punto de inflexión en la historia de San Ignacio de las Peñas. Era una tarde inusualmente fría para Jalisco. Nubes oscuras se acumulaban sobre el pueblo
mientras los feligreses se reunían para la misa vespertina. La familia Mendoza Rojas llegó en su camioneta Ford azul, estacionando como siempre cerca del ciprés que custodiaba la entrada trasera del templo. Los testigos recordaban haber visto a los 5 entrar a la iglesia, ocupando su banca habitual en la tercera fila. La misa transcurrió con normalidad hasta el momento de la comunión. Varios feligreses notaron que el padre Ortega susurró algo al oído de Julián cuando éste se acercó a recibir la hostia. Al terminar la celebración, mientras la mayoría de los asistentes salía por la puerta principal, la familia Mendoza Rojas fue vista dirigiéndose hacia la parte posterior de la iglesia, siguiendo al sacerdote. Según la versión oficial, se asumió que habían salido por la puerta trasera, hacia el estacionamiento. Sin embargo, su camioneta permaneció allí, abandonada, con las llaves aún en el contacto y la chamarra de Miguel, olvidada en el asiento trasero. La desaparición fue reportada esa misma noche por los padres de Camila, alarmados cuando la familia no llegó a la cena dominical que compartían cada semana. La policía municipal, encabezada por el oficial Beltrán, inició una búsqueda superficial. La teoría oficial apuntaba a un asalto en la carretera, pese a que la camioneta nunca abandonó el estacionamiento de la iglesia. El obispo de la diócesis ofreció misas por el retorno seguro de la familia, pero desalentó cualquier investigación que involucrara al padre Ortega o a la iglesia. Con sorprendente rapidez, el caso fue archivado. En los meses siguientes, susurros inquietos recorrieron San Ignacio. Algunos feligreses recordaban haber visto luces en la iglesia durante la madrugada siguiente a la desaparición. Otros mencionaban haber escuchado llantos infantiles provenientes del templo vacío. Una anciana que vivía frente a la iglesia juró haber visto al sacristán Quiñones transportando pesados sacos de cal viva hacia la sacristía en las primeras horas del amanecer. Sin embargo, el respeto y el temor religioso, junto con la autoridad incuestionable del padre Ortega, sepultaron estos rumores bajo capas de silencio y oraciones. Con el paso de los años, la historia de los Mendoza Rojas se convirtió en una leyenda local, un cuento para asustar a los niños que se portaban mal. «No salgas de noche, o te llevarán como a los Mendoza», advertían las madres a sus hijos. Mientras tanto, la vida en San Ignacio continuaba. El padre Ortega siguió oficiando misas y confesiones, aunque algunos notaban un cambio en él. Se volvió más delgado, sus sermones más intensos, centrados cada vez más en el purgatorio y la purificación de las almas. Construyó una capilla dedicada a las ánimas cerca del cementerio parroquial y estableció una novena especial cada noviembre. En 1982, la diócesis envió fondos para renovar el piso de la sacristía. Los trabajadores locales fueron reemplazados por obreros traídos desde la capital, y durante semanas la sacristía permaneció cerrada a los feligreses. El sacristán Quiñones, antes afable y conversador, se volvió taciturno. Los niños del catecismo comentaban que a veces lo encontraban llorando mientras limpiaba el altar, murmurando oraciones en latín. En 1989, el padre Ortega falleció repentinamente de un infarto. Su funeral fue oficiado por el mismo cardenal Maldonado, quien había sido su mentor y quien, en su elegía, destacó la dedicación del fallecido a estudiar los misterios profundos de la fe y su compromiso con la parroquia de Santa Lucía. Tras su muerte, llegó el padre Jiménez, un sacerdote joven y reformista que intentó modernizar algunas prácticas parroquiales. Cuando propuso renovar la sacristía y crear un museo parroquial, enfrentó la férrea oposición del sacristán Quiñones y de un grupo de ancianos de la parroquia. La iniciativa fue abandonada después de que un incendio misterioso dañara parte de los archivos parroquiales, destruyendo específicamente los registros correspondientes a los años 1978 y 1979. Durante 4 décadas, el caso de los Mendoza Rojas
languideció en los archivos policiales. Aniversarios de su desaparición venían y pasaban, marcados solo por una pequeña nota en el periódico local o una misa ofrecida por sus almas. Los padres de Camila fallecieron sin conocer el destino de su hija y nietos. La escuela donde enseñaba Julián colocó una placa conmemorativa, y con el tiempo, la tragedia se difuminó en la memoria colectiva del pueblo. Sin embargo, bajo la superficie, persistían inquietantes anomalías. En 1996, durante la renovación del sistema eléctrico de la iglesia, un trabajador reportó haber escuchado llantos infantiles provenientes de las paredes, pero fue rápidamente despedido y tachado de supersticioso. En 2005, el nuevo párroco encontró extrañas marcas de cera fresca en el suelo de la sacristía, como si alguien hubiera estado realizando algún tipo de ritual con velas. Más perturbador aún fue el descubrimiento, en 2010, de un diario anónimo en la biblioteca municipal, donado por un fallecido feligrés. El diario, que parecía pertenecer a una anciana del pueblo, contenía una entrada fechada el 14 de noviembre de 1978. Anoche no pude dormir. Los cantos en latín provenientes de la iglesia no cesaron hasta el amanecer. Nunca había escuchado esas melodías en ninguna misa. Y ese olor a metal y azufre, ¿por qué el padre Ortega ordenó que se cerraran todas las ventanas de la iglesia esa noche? ¿Qué significa umbral en sus sermones recientes? El cardenal Maldonado ha visitado el pueblo 3 veces este año. Algo está sucediendo en Santa Lucía que nos ocultan. La diócesis actuó con rapidez para retirar el diario, aduciendo su valor histórico para los archivos eclesiásticos. Entretanto, casos similares de desapariciones en la región fueron emergiendo lentamente. En 2012, un historiador local documentó la desaparición de 2 familias más en parroquias cercanas durante la década de los 70, ambas ocurridas en noviembre y ambas con circunstancias similares. Familias completas que desaparecieron después de misas vespertinas, sin dejar rastro. En ambos casos, las investigaciones fueron superficiales y rápidamente archivadas. En cada parroquia involucrada había estado presente, en algún momento, el cardenal Maldonado para oficiar ceremonias especiales. La confesión de don Ezequiel Quiñones, en 2018, desató una tormenta que había estado gestándose durante 4 décadas. Elena Fuentes, junto con un equipo forense dirigido por la antropóloga doctora Lorena Patiño, obtuvo una orden judicial para investigar la sacristía de Santa Lucía. La diócesis intentó bloquear la investigación, alegando la santidad del espacio religioso, pero la presión mediática y la intervención del gobernador permitieron que los trabajos continuaran. El 1 de diciembre de 2018, bajo la atenta mirada de autoridades, periodistas y pobladores, los investigadores levantaron las baldosas del piso de la sacristía, siguiendo el mapa dibujado por Quiñones. Debajo de una gruesa capa de concreto, encontraron lo impensable, una estrecha escalera de caracol que descendía hacia las entrañas de la tierra. La atmósfera en la iglesia se volvió densa mientras Elena y la doctora Patiño descendían por los gastados escalones de piedra. El olor a humedad y a cera derretida impregnaba el aire. Las linternas revelaron un pasadizo abovedado que conducía a una cámara subterránea. Lo que encontraron allí provocó un silencio sepulcral entre los presentes. La cámara, de unos 30 metros cuadrados, estaba decorada con cruces de tiza blanca y veladoras derretidas que se habían fusionado con la piedra del suelo. En el centro, 5 reclinatorios de madera tallada, dispuestos en semicírculo, cada uno con un nombre grabado: Lucía Mendoza, Miguel Mendoza, Gabriel Mendoza y, sorprendentemente, Isabela Vega y Tomás Vega, nombres que no aparecían en ningún registro parroquial conocido. Frente a los reclinatorios, una antigua pila bautismal de piedra
Contenía una mezcla endurecida de cal viva y lo que los forenses identificarían posteriormente como fragmentos óseos calcinados. Las pruebas preliminares de ADN, comparadas con muestras obtenidas de objetos personales conservados por familiares, confirmaron la presencia de restos pertenecientes a Julián y Camila Mendoza Rojas. En un nicho excavado en la pared, protegido por un estuche de cuero sellado con cera, encontraron el diario personal del padre Salomón Ortega. Las páginas amarillentas revelaban una mente atormentada por visiones y obsesiones teológicas. Una entrada, fechada el 10 de noviembre de 1978, 2 días antes de la desaparición de los Mendoza Rojas, decía: «El Cordero final llegará con la quinta sangre. Solo así cerrará el umbral». El cardenal Maldonado confirma que los cálculos son correctos. La convergencia astronómica y el ciclo lunar coinciden exactamente con el Día de los Fieles Difuntos extendido. La doctrina del umbral no es herejía como algunos sostienen, sino conocimiento antiguo preservado por nuestra orden desde los tiempos de la conquista. He visto el arco resplandeciente detrás del altar cada noviembre desde hace 3 años, creciendo en intensidad. Los Vega no fueron suficientes. Necesitamos la quinta sangre. Los Mendoza Rojas son la familia elegida. 5 almas puras que sellarán el portal por otro ciclo. El sacrificio es necesario. Perdóname, Señor, por lo que debo hacer para salvar a muchos. El descubrimiento conmocionó a la nación y desató una investigación sin precedentes. Elena Fuentes se asoció con el periodista Sergio Beltrán, hijo del oficial de policía que había investigado originalmente el caso, y con el padre Gabriel Vela, un historiador jesuita especializado en corrientes teológicas heterodoxas. Juntos comenzaron a desentrañar una conspiración que abarcaba décadas y trascendía los límites de San Ignacio de las Peñas. Sergio Beltrán, revisando los archivos personales de su padre, descubrió notas manuscritas que sugerían que la investigación original había sido deliberadamente obstaculizada. Encontró recibos de pagos sustanciosos a su padre, provenientes de un fondo diocesano anónimo, fechados apenas una semana después de la desaparición. También halló correspondencia entre su padre y autoridades eclesiásticas, urgiendo discreción absoluta en el caso Mendoza Rojas debido a implicaciones que podrían dañar gravemente la fe del pueblo. El padre Vela, por su parte, logró acceder a archivos vaticanos que mencionaban la doctrina del umbral, una teoría teológica marginal, desarrollada en la década de 1940 por un grupo de sacerdotes mexicanos y españoles. Esta doctrina postulaba la existencia de portales o umbrales hacia el purgatorio, que podían abrirse en lugares de intensa actividad espiritual, especialmente en iglesias construidas sobre antiguos sitios de culto pagano. Según estos documentos, el cardenal Maldonado había liderado un comité clandestino dedicado a estudiar lo que denominaban fisuras espaciales en sitios de fervor eucarístico intenso. La Dr. Patiño aportó una perspectiva inquietante desde su experiencia forense y antropológica. Su tía, quien había sido niña del coro en 1978, recordaba un incienso extraño utilizado en las misas de noviembre de aquel año, con un aroma que quemaba la garganta y provocaba visiones extrañas entre los monaguillos. Analizando los restos encontrados, Patiño determinó que las víctimas habían fallecido por asfixia, no por violencia directa, y que los cuerpos habían sido tratados con cal viva aproximadamente 72 horas después del fallecimiento. El equipo investigador enfrentaba preguntas cruciales. ¿Quiénes eran Isabela y Tomás Vega, cuyos nombres aparecían en los reclinatorios junto a los de los niños Mendoza Rojas? ¿Qué umbral intentaba cerrar el padre Ortega? ¿Por qué la diócesis había enviado 200 kilogramos de cal viva a la parroquia 3 días antes de la misa fatídica? ¿Había actuado solo el sacristán Quiñones,
después de la muerte de Ortega para mantener el sellado? Las goteas de cera fresca, datadas hasta 2005, sugerían la continuación de rituales durante décadas. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades decidieron utilizar radar de penetración terrestre para examinar otras áreas de la iglesia. Los resultados revelaron algo inesperado. Un segundo vacío, mucho más grande, bajo la nave central, directamente debajo de los escalones del santuario de mármol. Los ingenieros detuvieron inmediatamente las renovaciones turísticas que se habían iniciado meses antes. Mientras tanto, documentos filtrados del Vaticano indicaban que el mentor del padre Ortega, el cardenal Maldonado, había dirigido un comité clandestino que estudiaba fisuras espaciales en sitios de intenso fervor eucarístico. Sorprendentemente, se descubrieron cintas de audio de 1978 en la residencia abandonada del sacristán Quiñones. En ellas se escuchaban cánticos apagados, niños sollozando y un resonante zumbido metálico en el momento exacto en que la campana de la iglesia daba las 12. La comunidad de San Ignacio de las Peñas se dividió ante las revelaciones. Algunos, especialmente los mayores, se negaban a creer que el venerado padre Ortega pudiera estar involucrado en algo tan siniestro. Otros, que habían guardado silencio durante décadas por temor o respeto religioso, comenzaron a compartir inquietantes recuerdos. María Dolores Jiménez, de 78 años, quien había sido ama de llaves en la casa parroquial, recordaba haber visto al padre Ortega y al cardenal Maldonado estudiando antiguos manuscritos con diagramas de portales y cálculos astronómicos. También mencionó extrañas reuniones nocturnas en la iglesia durante los días previos a la desaparición de los Mendoza Rojas, a las que asistían sacerdotes desconocidos de otras diócesis. José Ramírez, antiguo monaguillo, ahora de 55 años, confesó haber visto al padre Ortega conducir a la familia Mendoza Rojas hacia la sacristía después de la misa, prometiéndoles mostrar una reliquia especial de Santa Lucía. Afirmó que el sacristán Quiñones había cerrado todas las puertas de la iglesia inmediatamente después, y que extraños cánticos en latín habían resonado durante toda la noche. Documentos encontrados en archivos diocesanos revelaron que el cardenal Maldonado había ordenado envíos regulares de cal viva a varias parroquias de la región, coincidiendo con fechas cercanas al Día de los Muertos. También se descubrieron registros de pagos a familias en situación vulnerable, incluidos los Mendoza Rojas, bajo el concepto de donaciones caritativas, en fechas previas a su desaparición. El caso de Isabela y Tomás Vega finalmente se aclaró cuando los investigadores localizaron registros escolares de 1976. Los hermanos Vega, de 7 y 9 años respectivamente, habían desaparecido junto con sus padres después de asistir a una misa especial oficiada por el cardenal Maldonado en una parroquia vecina. Su caso había recibido aún menos atención que el de los Mendoza Rojas, y la versión oficial había culpado a la migración ilegal hacia Estados Unidos. La teoría que emergía era tan perturbadora como increíble. El padre Ortega, bajo la dirección del cardenal Maldonado, parecía haber estado involucrado en una serie de rituales basados en la doctrina del umbral. Creían que ciertas iglesias, construidas sobre antiguos lugares de culto indígena, contenían portales hacia dimensiones espirituales que se abrían cíclicamente. Estos portales, según su creencia, representaban un peligro para el mundo de los vivos si no eran sellados mediante sacrificios rituales. Las investigaciones forenses en la cámara subterránea confirmaron que la familia Mendoza Rojas había sido sedada con algún tipo de incienso narcótico antes de ser conducida al subterráneo. Los análisis de los huesos calcinados mostraron residuos de un compuesto similar a la escopolamina, una sustancia que provoca estados de sugestión extrema. Elena y su equipo teorizaron que las víctimas, bajo los efectos de estas sustancias,
habían participado involuntariamente en un ritual que culminó con su fallecimiento por asfixia, posiblemente cuando el oxígeno en la cámara sellada se agotó durante un prolongado encierro. La diócesis, ante la avalancha de evidencias, intentó distanciarse de lo ocurrido, calificando al padre Ortega y al cardenal Maldonado como practicantes de una desviación herética no aprobada por la Iglesia. Sin embargo, los documentos revelaban que altos funcionarios eclesiásticos habían estado al tanto de estas prácticas y habían ayudado activamente a encubrirlas durante décadas. La confesión final del sacristán Quiñones, grabada por el notario Carlos Mendoza horas antes de su fallecimiento, proporcionó los últimos detalles del rompecabezas. He cargado este secreto durante 40 años. Vi cómo el padre Ortega condujo a la familia Mendoza Rojas a la cámara subterránea. Les dijo que participarían en un ritual especial para proteger al pueblo. El incienso ya los había dejado dóciles, especialmente a los niños. Los hizo arrodillarse en los reclinatorios, junto a los cuerpos ya sin vida de los hermanos Vega, traídos desde la parroquia vecina días antes. El cardenal Maldonado dirigió los cánticos mientras el padre Ortega sellaba la entrada. Decían que era necesario, que el portal detrás del altar crecía cada año, que almas del purgatorio estaban cruzando al mundo de los vivos. Vi ese portal, lo juro por Dios. Un arco brillante que aparecía detrás del altar durante la medianoche. Después de 3 días, cuando ya no se escuchaban sonidos de la cámara, bajamos a aplicar la cal viva. El cardenal dijo que era un sacrificio necesario, que estas 5 almas salvarían a miles. Después de la muerte del padre Ortega, seguí realizando los rituales de sellado cada noviembre, como él me enseñó. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si el portal se abría de nuevo. Dios me perdone. A pesar de los esfuerzos de la diócesis por declarar el sitio como inestable y sellar las evidencias bajo concreto fresco, la presión pública y mediática impidió cualquier intento de encubrimiento adicional. Se iniciaron procesos legales contra varios funcionarios eclesiásticos que habían participado en el encubrimiento, aunque los principales responsables, Ortega y Maldonado, ya habían fallecido. El caso Mendoza Rojas desencadenó una revisión de decenas de desapariciones no resueltas en la región, muchas de ellas vinculadas a parroquias donde el cardenal Maldonado había ejercido influencia. La Iglesia Católica estableció una comisión especial para investigar la doctrina del umbral y cualquier práctica relacionada que pudiera persistir en parroquias remotas. Se ofrecieron disculpas oficiales a los familiares sobrevivientes de las víctimas y se estableció un fondo de compensación. La iglesia de Santa Lucía fue cerrada temporalmente para una investigación exhaustiva. Arqueólogos descubrieron que estaba construida sobre los restos de un antiguo templo prehispánico dedicado al inframundo. Bajo el altar mayor encontraron símbolos tallados en piedra que coincidían con los diagramas en los manuscritos del cardenal Maldonado. Para la comunidad de San Ignacio de las Peñas, el caso significó un doloroso proceso de confrontación con su pasado. Muchos ancianos que habían guardado silencio durante décadas ahora lidiaban con la culpa de no haber hablado antes. Se organizaron vigilias y ceremonias de desagravio por las almas de los Mendoza Rojas y de otras víctimas identificadas. Una placa conmemorativa fue instalada en la plaza del pueblo, con los nombres de todos los desaparecidos y la promesa: la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Los restos recuperados de la familia Mendoza Rojas recibieron finalmente un entierro digno en el cementerio municipal, con la presencia de cientos de personas que colocaron flores blancas sobre las lápidas. La escuela donde Julián había enseñado fue renombrada en su honor. Elena Fuentes, junto con Sergio Beltrán y el padre Vela, continuaron investigando casos similares en otras regiones de México y América Latina. Descubrieron que la doctrina del umbral había echado raíces en varias diócesis rurales
durante la década de los 40, siempre vinculada a iglesias construidas sobre antiguos sitios de culto indígena. Su trabajo llevó a la creación de una fundación dedicada a investigar y documentar abusos institucionales religiosos encubiertos. Sin embargo, por razones de seguridad estructural, la segunda cámara más grande bajo el altar mayor permaneció sellada, después de que varios equipos de investigación reportaran fenómenos inexplicables durante su exploración: fluctuaciones electromagnéticas, fallos en equipos electrónicos y, más inquietante aún, la sensación compartida por varios investigadores de escuchar susurros infantiles y visualizar fugazmente un arco luminoso que parecía formarse en las paredes durante las horas cercanas a la medianoche. En cuanto a la cámara subterránea de Santa Lucía, las autoridades decidieron convertirla en un memorial accesible al público, preservando las evidencias del ritual como recordatorio de los peligros del fanatismo y el secretismo institucional. El caso de los Mendoza Rojas dejó una cicatriz profunda en la conciencia colectiva de San Ignacio de las Peñas. Cada 12 de noviembre, los pobladores realizan una procesión silenciosa desde la plaza hasta el cementerio, portando 5 velas blancas que simbolizan a las víctimas. Las campanas de Santa Lucía, que permanecieron en silencio durante 2 años después de las revelaciones, ahora suenan solemnemente a las 12 del mediodía, no como llamado a misa, sino como recordatorio de que ninguna institución, por sagrada que se considere, está por encima de la verdad y la justicia. El último diario del padre Ortega, encontrado oculto en un compartimento secreto del confesionario durante las renovaciones, contenía una enigmática frase final escrita la noche antes de la desaparición de los Mendoza Rojas: «Qui tolit peccata mundi, sanguine claudet portam». El que quita los pecados del mundo, con sangre cierra la puerta. Esta frase, según el padre Vela, representaba la perversión extrema de la teología católica, la creencia de que el sacrificio humano, no el divino, era necesario para la salvación. Para Elena Fuentes, el caso de los Mendoza Rojas ilustraba una verdad fundamental sobre el poder institucional y el silencio cómplice. En una entrevista final, reflexionó: 40 años de silencio no enterraron la verdad, solo la hicieron más dolorosa cuando finalmente emergió. Cada institución, religiosa o secular, debe recordar que los secretos enterrados siempre encuentran su camino hacia la luz. Mientras el sol se ponía sobre San Ignacio de las Peñas, proyectando largas sombras desde el campanario de Santa Lucía, una niña pequeña depositaba 5 flores blancas en el memorial de la plaza. Sobre el mármol, una inscripción simple pero poderosa capturaba la esencia de esta historia: por los que nunca salieron del templo, para que nunca olvidemos. 4 décadas de oscuridad, finalmente iluminadas por la luz de la verdad. Comparte tus pensamientos sobre este oscuro capítulo de historia institucional. ¿Qué otros secretos permanecen enterrados en los cimientos de nuestras más veneradas instituciones?